Hoy 25 de diciembre, en la solemnidad de la Natividad del Señor, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido, en la ciudad de David, un Salvador que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre». De pronto, se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Palabra del Señor. La escena del nacimiento, que muchos por tradición ponen en sus casas en Navidad, no es una mera decoración. Es un evangelio gráfico que hay que admirarlo con ternura, pero también con profundidad, pues encierra un gran significado. Contemplarlo y reflexionar, y si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿qué personaje seríamos? ¿Con cuál nos identificamos más? ¿Con San José, el jefe de familia que protege, provee y resuelve? ¿O como la Virgen María, que con su ternura da calor a aquel lugar frío y pobre? ¿O con los pastorcitos, que con humildad y admiración vamos a adorar a Dios hecho niño? ¿O como aquellos sabios venidos de tierras lejanas, venimos a ofrecerle lo mejor que tenemos? ¿O como el angelito, queremos ser mensajeros de esa buena noticia al mundo? No sé con qué personaje te has identificado más, pero que no se te olviden otras figuritas que están presentes en todos los nacimientos: la mula y el buey. Me dirás que solo son decorativos. El pasaje de Lucas no los menciona. Cierto, pero sí tiene un significado y un fundamento bíblico el que estén allí. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3, exclama el profeta, ante la incredulidad de su pueblo: «El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su dueño. Pero Israel no conoce al Señor, mi pueblo no quiere entender». Fíjate nada más. Los escribas, los sabios, el rey y los poderosos de Israel se negaron a reconocer al Mesías, mientras estos dos animales, que simbolizan la terquedad y la poca inteligencia, reconocen a su Señor y con su aliento le dan calor. Ahí tiene origen la tradición de colocar a la mula y al buey junto al pesebre. Pero ¿qué más representan? ¿Qué más de alguno se puede identificar con ellos? La mula o asno tiene la fama de ser un animal muy necio, muy tosudo. Pero toma en cuenta que también es obligado a llevar sobre su lomo grandes y pesadas cargas. ¿Conoces aquel refrán mexicano que dice: «La burra no era arisca, a palos la hicieron»? Piensa que aquella mula
pudo haber sido la que cargó a María y todo su equipaje en el largo y penoso camino que recorrieron de Nazaret a Belén. ¿Cómo no va a ser renuente a alguien a quien todos le quieren echar encima la carga? No es que sean tercas, simplemente cuando quieren poner límites y no someterse a los caprichos de otros, las ven como necias. Son los que aprendieron que si no se ponen duros, todos abusan de ellos. ¿Te identificas? ¿O involuntariamente te identifican los demás que te dicen que eres terco como una mula? Sin embargo, aquí estás. Quizá también eres algo mula para ir a la iglesia. No te gusta que te vean rezar. Eres obstinado para no confesarte. Consideras estas cosas un tanto cursis. Y la Navidad, pues andas con una cara que ni tú solo te aguantas. Pero aquí estás, con muchas heridas y bloqueos emocionales que te amarran. Pero recuerda, aquel mismo niño Jesús, años después, enviará a sus discípulos con una orden: desamarren esa mula porque la necesito. Y un asno sería elegido para llevar sobre su lomo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que sería aclamado con gritos de hosana cuando entró a Jerusalén. Tú, el que quizá vienes con actitud y hasta cara de mula a celebrar la Navidad, eres aquel de quien el Señor conoce sus cargas y quiere liberar de sus ataduras para manifestar en ti su gloria. Y del otro lado tenemos al buey, un animal con el tamaño y la fuerza de un toro de lidia, pero manso como un corderito. Eran los compañeros incansables de los campesinos, que les ponían encima un pesado yugo para arar la tierra. Ellos llevaban un gran peso sobre su espalda, para que los demás no se cansaran tanto. Puede que en nuestra cultura sea ofensivo comparar a alguien con un buey, ya que su nombre se usa para denominar al que se considera de corta inteligencia. Pero en este caso, representa a tantos que parecen débiles, pero para nada lo son. Una cosa es que no sean violentos, y otra muy diferente, que sean débiles. Su fuerza está en su paciencia, su aguante, su resiliencia, su sacrificio silencioso que no espera reconocimiento, el esfuerzo heroico que hacen para sostener a los demás. Claro que se cansan, la diferencia es que no se rinden. A estos es a los que les dice Jesús: vengan a mí los que están fatigados y agobiados por la carga, y añade: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El yugo es precisamente lo que le ponían a los bueyes sobre el cuello para arar la tierra. El buey no simboliza estupidez, es el símbolo de la fuerza, pero no de aquella que lastima y somete, sino la que trabaja, protege y sostiene. En los nacimientos ponen siempre al buey echado junto al pesebre, símbolo de aquel que no le queda de otra que ser siempre fuerte, pero delante de Jesús se deja caer, descansa de sus cargas y encuentra nuevas fuerzas adorando a su Señor. ¿Ahora sí te identificas con la mula y el buey junto al pesebre del niñito Jesús? Pero no eran ellos los únicos animales en aquella noche en Belén. No olvidemos que si había pastores, había ovejas. Esos corderitos, con los que quizá te identificas porque lo único para lo que acuden todos a ti es para trasquilarte la lana. Pero aquí, quien se identifica con los corderos es el mismo niño Jesús, quien será llamado más adelante el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no es casualidad que los corderos que eran criados en Belén eran los que después sacrificaban en el templo de Jerusalén para la expiación de los pecados del pueblo. Ese niño, además de que después se nombraría el buen pastor que da la vida por sus ovejas, será también el cordero
que será sacrificado por nuestra redención. Hay que resignificar el que a alguien le digan que es muy buey o bien mula. Si te lo dicen, pues responde que a mucha honra, ya que son a los que Jesús quiso tener más cerca de él. Que tengas una Navidad muy feliz y llena de bendiciones.